En este video lo que vamos a trabajar es un nuevo tipo de ecuaciones, particularmente las ecuaciones de segundo grado. Pero vamos a ver antes qué es lo que determina el grado de una ecuación. Lo que determina el grado de una ecuación es la potencia de la incógnita, es decir, el índice, el exponente de la incógnita. Si nosotros tenemos una incógnita de esta forma, en la que tenemos un exponente 1, decimos que es una ecuación de primer grado. Y si tenemos una incógnita que tiene un exponente 2, vamos a estar hablando de una ecuación de segundo grado. Y con los que vamos a trabajar es con estas, las ecuaciones de segundo grado. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a decir que x al cuadrado es igual a 4. La idea es siempre la misma, es dejar a la incógnita, a la x sola, ya sea con un exponente, con un coeficiente 1, como en este caso, pero también con un exponente 1. Es decir, que para poder simplificar esto, lo que vamos a hacer es colocar una raíz cuadrada en ambos miembros, claro, para conservar la igualdad. Entonces, en el primer miembro, la raíz se simplificaría con el exponente, nos quedaría solamente la x, y resolvemos raíz de 4 y nos queda igual a 2. Al parecer, en este caso, la ecuación ya estaría resuelta. Si hacemos la comprobación, decimos que 2 al cuadrado es igual a 4, finalmente 4 es igual a 4. Pero notemos que hay otro número, además del 2, que cuando lo elevamos al cuadrado nos da 4. Notemos que también el menos 2, cuando lo elevamos al cuadrado, nos da 4. 2 por 2 es 4, menos por menos es más. Es decir, que para el número menos 2 también se cumple esta ecuación. Es decir, que tenemos dos valores de x posibles. El 2 positivo y el 2 negativo. ¿Por qué sucede esto? Muy simple. Voy a bajar acá un poco. Porque cuando tenemos, vuelvo a escribir la misma ecuación que tenía, x al cuadrado es igual a 4, porque cuando nosotros colocamos la raíz en las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, no solo se coloca la raíz, sino que también se coloca un más y un menos. Es decir, que el resultado de esa raíz lo vamos a tomar como positivo o negativo. En el mismo caso, la raíz del primer miembro se simplifica, nos queda solo la x, y del otro lado, en cambio, nos queda más menos 2. Es decir, los dos valores posibles para x que cumplen la ecuación. Nos va a quedar dos resultados, una x prima o un valor de x, que va a ser el 2, y otro valor de x que va a ser el menos 2. Y estas dos son las respuestas de la ecuación. Y ahora estamos en condiciones de afirmar que además el grado de la ecuación, es decir, esta ecuación de segundo grado, además lo que nos va a determinar es la cantidad de resultados que vamos a tener para esa ecuación. Vamos a ver otro ejemplo, cuando se hace un poco más complicado esto. Vamos a decir que tenemos x al cuadrado más x es igual a 0. Notemos que acá tenemos una incógnita de segundo grado y una incógnita de primer grado. Esto de todas formas sigue siendo una ecuación de segundo grado, porque el mayor grado es el 2. Entonces lo que hacemos acá es sacar factor común. Recordemos los casos de factoreo. Sacamos factor común x. Miremos que en ambos términos tenemos
una x. Entonces podemos sacar factor común x y nos quedaría x por x al cuadrado sobre x más x sobre x es igual a 0. Simplificamos, en este caso nos va a quedar 1, y en este caso simplificamos uno de los exponentes con el otro de los exponentes, es decir, recordemos que cuando teníamos un número dividido el mismo número, lo que hacíamos era colocar el mismo número restando los exponentes, es decir, x. Entonces nos va a quedar, cuando hacemos factor común, x por x más 1 es igual a 0. Y notemos que en este caso, en esta multiplicación, para que el resultado nos dé 0, o el primer término tiene que ser 0, o el segundo término tiene que ser 0, o ambos, ¿verdad? Para que nos dé 0. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente eso que dijimos. Voy a bajar acá. Vamos a decir que para que esta multiplicación nos dé 0, o x va a tener que ser igual a 0, o x más 1 va a tener que ser igual a 0. En el segundo caso, cuando despejamos nuevamente la x, nos va a quedar que x es igual a menos 1. Y así tenemos los dos valores para x. X igual a 0, x igual a menos 1. Es decir, x1 igual a 0 y la segunda x es igual a menos 1. Tenemos los dos resultados posibles para la x. Y si lo comprobamos, volvemos a nuestra ecuación original, que era x al cuadrado más x igual a 0. Probamos primero con el 0. 0 al cuadrado más 0, claramente es 0. Y probamos con el segundo, que nos queda menos 1 al cuadrado más menos 1 tiene que ser igual a 0. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más menos 1 es igual a 0. Claramente se cumple en la ecuación para los dos valores. Entonces quiere decir que la ecuación queda resuelta para esos dos valores.